Vamos a ver si vamos a tener algo así tan entretenido como la fiesta de Paolo Guerrero, ¿no? Que tanta cola, ¿no? Sigue trayendo. Pero en realidad yo creo que hay que pensarlo más allá de la anécdota, ¿no? Hay que pensarlo un poquito realmente con lo que acabamos de escuchar de la conferencia de prensa ofrecida por el ministro de Salud. Evidentemente estamos, ¿no?, en un momento que hay que cuidarse, hay que seguir cuidándonos. Todo indica, afortunadamente, que la variante Omicron es menos letal, pero la velocidad de los contagios sin duda no puede recrudecer el problema de la pandemia, sobre todo cuando a pesar de los avances con la vacunación hay todavía un porcentaje pues, que está en el orden del 20%, 18%, que no está todavía completamente vacunado y todavía un rezago más significativo en lo que tiene que ver con la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Así que, bueno, este tipo de situaciones precisamente son las que sirven cuando hay personajes conocidos, ¿no?, para poder dar el ejemplo, ¿no?, de lo que no se debe hacer, insisto, en un periodo como este. Vamos a comenzar este cara a cara dándole la bienvenida al congresista de la bancada de Perú Libre, Edgar Tello. Como siempre, le agradezco además por venir a nuestros estudios. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches y un gusto venir aquí al programa y cuando gusten. Va a ver, nos acabamos de enterar hace algunas horas que la fiscal de la Nación, Soraya Dávalos, le ha abierto investigación preliminar al presidente de la República por la serie de temas que tiene que ver con estas reuniones cuestionadas, el caso del puente Tarata, el caso del biodiesel, y también se ha sumado el tema de los ascensos militares. Bien, pero luego, ya en un comunicado mucho más extenso, la fiscal de la Nación señala que, y esto, a ver, será una interpretación que iremos viendo con los abogados, pero señala que si bien se inicia la investigación, todos los actos de inicio de investigación quedan suspendidos hasta que el presidente Castillo termine su mandato. Y claro, ahí lo que uno se pregunta es, entonces, ¿por qué inicia la investigación, no? Porque, digamos, en la práctica, ella lo está interpretando así, que suspende todo y pone como referencia el caso Richard Swing con Martín Vizcarra. Pero claro, acá estamos hablando pues que faltan 4 años para terminar el mandato. Por un lado uno dice, bueno, genera más inestabilidad, ¿no?, cuando en realidad no vas a poder en la práctica iniciar la investigación, como dice ella. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, lo que vemos es de que están buscando el show mediático, ¿no? Y distraer ante problemas mucho más importantes que tiene el país por resolverse, ¿no? Y también ver de que ante el anuncio de la reestructuración del gabinete, hay algunos sectores pues, que también no quieren perder algunos ministerios, seguramente. Ajá, entonces puede ser una reacción un poquito para distraer la atención, según su lectura. Así es, ¿no? Entonces creo que aquí lo que debe primar es la gobernabilidad, dejando que el profesor Pedro Castillo pueda continuar en la gestión que viene realizando. Ahora, más allá del show mediático que usted afirma, ¿ustedes han podido conversar con el presidente Castillo sobre estos casos? ¿Han quedado satisfechos con sus explicaciones? Porque un poquito la demanda, en todo caso, de un sector de la prensa, etcétera, es, oiga, el país requiere explicaciones. ¿El presidente se las ha dado a usted como bancada de Perú Libre? Bueno, nosotros cuando hemos conversado hemos hablado de varios temas, sobre todo de atención a la población, de que debe acelerarse, ¿no? Muchos años que están postergados y sobre trabajo, ¿no? Y lo otro... No han tocado entonces el tema, no. Claro, porque más que todo es ya parte del show mediático que pretende distraer temas. Ahora, pero recibir apostores en trascendentales. Palacio va un poquito más que un show mediático, ¿no? O sea, Bueno, es decir, es un error. bueno, las personas no son perfectas, ¿no? Y si hay alguna duda, creo que ahí está la justicia que debe cumplir su función. A ver, congresista Tello, ustedes, por supuesto, me refiero a lo que se llama el ala magisterial, de los profesores, pues, ¿no? Claro. Que están en la bancada, que no son los que vienen del Partido Perú Libre como tal, sino que han acompañado al presidente Castillo en la ruta de la campaña, etcétera. Me imagino que han estado muy interesados en lo que fue el cambio del ministro de Educación. Usted acaba de mencionar la posibilidad de nuevos cambios en el gabinete. ¿Cómo han recibido ese relevo? Bueno, al respecto, manifestar que no fue consenso de la bancada, ni tampoco se pidió opinión al bloque magisterial y sobre todo que el magisterio también fue una sorpresa, ¿no? Pero... Ustedes habían demandado a un profesor
pero el perfil de profesor que es el señor Román entonces no los convence. Bueno, ya es la decisión del profesor Pedro Castillo, pero lo que se ve también entre la población y el magisterio a nivel nacional, como que no le estaba un poco conforme, ¿no? Por la misma situación en la cual también a los maestros en la huelga del 2017 había tomado algunas sanciones ahí en la región de Huánuco, había retenido algunos sueldos y eso indudablemente que no lo ha visto Había bien. penalizado el tema de la huelga contra los Claro, maestros. entonces, aparte que también se pide una lucha frontal a la corrupción en el Ministerio de Educación, por muchos años están ahí rotando funcionarios con los diferentes gobiernos y vemos pues que hay los grandes negociados de las consultorías, ¿no? Consultorías, las editoriales, vemos también el caso de los funcionarios que están manteniéndose, en la cual eso debe cambiar. Vemos también otros casos de las capacitaciones, evaluaciones, y eso indudablemente el magisterio espera que haya un cambio. Ya. Y esperamos que el ministro, en todo caso, asuma esa plataforma y ese pliego que recoge el sentir del magisterio, porque plantea uno de los cambios es la derogatoria de la ley de la reforma magisterial, así como también la modificatoria o la derogatoria de lo que es la SUNEDU, ¿no? Porque la SUNEDU se ha visto prácticamente en una institución que ha monopolizado la educación superior y lo ha dirigido hacia un cierto sector, dándole la prioridad. Entonces, eso también ha generado el perjuicio de más de 250.000 estudiantes. Ahora son mucho menos, ¿no? Son 70.000, me parece que están, hablábamos con el señor Segarra de su nuevo, pero entonces, a ver, las demandas de ustedes como bancada al ministro va a ser el tema de derogatoria de la ley magisterial, una Claro, nueva ley magisterial, una nueva Claro, ley de porque carrera magisterial. ninguna ley puede ser exitosa si no se hace con los maestros, con los protagonistas de la educación, que es el maestro. ¿Qué responde a quienes señalan que había un acento demasiado sindicalista en el sector de educación y que eso no puede ser porque el centro debe estar en el alumno? ¿Qué responden a esa crítica? Más bien es al contrario. Aquellos que dan esa versión son los mercaderes de la educación, que utilizan como pretexto el estudiante y son los que hacen negocios. Es lo que lobbies. usted nos está diciendo, el tema de las consultorías, las editoriales, Claro. etcétera. Es lo que Entonces, según ustedes son los está defensores alrededor del tema. son los defensores de la reforma, ¿no? Utilizan tanto al estudiante de la educación básica para poder hacer el gran negocio con las ONG que tienen en el Si Ministerio no de es la Educación. reforma, ¿cuál tendría que ser la figura? Si usted me dice, ok, hay que involucrar al maestro, pero ¿a dónde se debería llegar? Entonces, con ese involucramiento al maestro, ¿cuáles deberían ser las características que tendría que tener la nueva ley? El empoderamiento es con la participación del maestro, pues. Si al maestro lo excluyes de la participación de la elaboración de esa ley, entonces, ¿qué éxito puede tener esa reforma que pretenden hacer, ¿no? Toda reforma que se hace Bien. al margen de los protagonistas no va a tener el éxito que todos En el esperan. caso de Sunedo, entonces, ¿ustedes apoyarían un retorno a esta figura tipo ANR o algo similar, que es lo que se está planteando en el Congreso ahora mismo, que es lo que se va a votar? La pregunta que haríamos, ¿cómo funciona la SUNEDU? Ajá. La SUNEDU fue una creación de la gestión del señor Jaime Saavedra, dándole la espalda a un organismo que ya estaba formado, que era el CINEACE, donde ahí existía el CONEAU, que debería ser el organismo que se encargue de acreditar y licenciar. Pero miren, hasta entre ellos ha habido contradicción para el control. Entonces, Claro, ¿qué ha generado? CINEACE tiene que ver, entiendo yo, con la calidad, ¿no? Y entonces, La claro, calidad y la Sunedu se crea certificación. para dar un piso mínimo. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? No, me voy a que, miren, hasta entre ellos mismos ha habido contradicción Ya. por el control, ¿no? Ese organismo llamado CONEAO debería haber sido el que acredite y licencie, pero como no lo controlaban, la gestión de Saavedra y los que ahora son defensores de la SUNEDU, crearon la SUNEDU. Ahora, en la SUNEDU que lo han creado para, más que todo, generar un control político de a qué universidad lo licencio y a qué universidad no lo licencio. Ahora, pero ¿no? llama la atención porque usted me habla de mercaderes de la educación en el caso de la educación básica y lo que teníamos era un montón de universidades negocio, ¿no? En el caso de universidades, ¿o no lo piensa así? Bueno, pero ¿quién ha dado la ley para que puedan liberalizar la educación? Porque miren, acá el gran negocio es la SUNEDU, sin ser accionista, sin ser socio y sin ser parte del Consejo de Universidad, por decir un caso, ¿no? ¿No? Le ha puesto altas multas a la Universidad Garcilaso, ¿no?
para que sea impagable y se ha vuelto ahora el accionista mayoritario y ha formado la junta liquidadora para que venda todos los bienes, todos los edificios, y lo va a vender seguramente a universidades acreditadas a menor precio. Y eso indudablemente que van a hacer con todas las universidades. O sea, el gran negocio de haber construido nada, van a venderla a la universidad. Para cerrar esta parte, congresista Tello, entonces aquí, digamos, hay dos principios que de alguna manera entran en colisión. Uno es que los regulados no sean los reguladores, y usted lo que nos señala es que los regulados tienen que estar dentro, digamos, entre los reguladores. O sea, que deben participar en la regulación. Claro, aquí tiene que haber una reestructuración de ese directorio de SUNEDU, tiene que ser más democrático, ¿no? Y los estudiantes y con las audiencias públicas que se ha hecho, se ha podido recoger que el pedido que ese directorio esté conformado democráticamente, ¿no? Por representantes de las universidades estatales, representantes de universidades privadas, de CONCITEM, INEDU, representantes de maestros, representantes Eso es lo que de trabajadores está por y de votarse en estudiantes. el Pleno, se supone. Claro, porque de alguna manera, entre ellos democráticamente, ya este órgano no sea político, sino sea académico. ¿No temen que el Tribunal Constitucional enmiende esa plana como se está? Porque se han presentado incluso recursos para que haga un control previo de sentencias que ya habían emitido y que consideraban al SUNEDU constitucional. ¿No temen que pueda haber un retroceso ahí? Bueno, todo lo que se hace democráticamente con participación de los protagonistas de la educación universitaria, indudablemente tiene que tener el consenso, ¿no? Pero vemos aquí quiénes salen a defender. ¿Cuál es el logro que ha tenido la SUNEDU? ¿Cuál es el logro que ha tenido para beneficiar a los estudiantes universitarios? Más de 250.000, cifra del ministerio que, bueno, usted manifiesta que el señor Segarra hizo que ya no es... Hemos conversado con él y ellos dicen que han hecho un seguimiento y que aproximadamente son alrededor de 70.000, o sea que ya has reubicado a 180.000. Bueno, sería bueno preguntarle a los estudiantes si eso realmente es cierto, porque hasta la fecha los estudiantes vienen movilizándose y este viernes vienen de todo el país a movilizarse, ¿no? Los estudiantes que han sido afectados en este problema de la acreditación y licenciamiento. Congresista Tello, usted, tú participó, por ejemplo, en las conversaciones que tenían que ver con el tema de colectivos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con algunos transportistas. ¿Ya? ¿Hubo ahora alguna controversia también por este padrón que no incluye el IMI Callao? Porque se supone que esto es ATU, habrá que definir cómo ATU finalmente termina, ¿no? Pero, ¿cómo ve esa situación? El ministro Silva también está bajo controversia. Hay una moción de censura que hasta ahora, digamos, no agarra cuerpo, pero hemos escuchado a la bancada de Avanza País, hemos escuchado a la bancada de Partido Morado, minoritarias todavía, pero están impulsando eso. ¿Cómo observa usted los cuestionamientos al sector? Algo que... una burla a los transportistas, ¿no? Porque miren, se da una ley, no se emite el reglamento para dar las precisiones, pero sin embargo se saca ya un empadronamiento, sin haber prácticamente una base legal, un reglamento que precise. O sea, en el fondo... usted está en contra de este empadronamiento. Porque se le está estafando a los transportistas, a los colectiveros, porque ¿qué van a hacer? Lo van a empadronar para identificar quiénes son y luego lo van a sacar, prácticamente van a dejar sin efecto toda esa situación y lo van a perseguir seguramente a cada colectivero. O sea, una forma legal de identificar a todos los colectiveros y luego empezarlos a reprimir. Y eso sería bastante grave, ¿no? Entonces, ¿le han planteado eso al ministro de Transportes y Comunicaciones? El ministro de Transportes todavía no hemos tenido oportunidad de conversar por las fiestas que han habido estos días, pero ya esperamos que estos días podamos conversar y el ministro también ponga las cosas claras y piense realmente en el beneficio de la población y en los transportistas, ¿no? Y en los colectiveros también, que son parte de la sociedad. Ahora, estamos hablando de ministerios y usted comenzaba diciendo, bueno, esto es un show mediático porque se viene el cambio de ministros. Y hay que reconocer que nadie sabe si es que va a haber el cambio y cuál va a ser ese acento, a menos que sea el propio presidente Pedro Castillo. Se lo digo porque uno conversa con empresarios y los empresarios están esperando que el nuevo jefe de gabinete, si es que lo hay, ¿no?, sea mucho más promercado, o que el gabinete tenga un acento más promercado. Uno escucha al señor Cerrón y se va el tema por el otro lado exactamente. ¿Qué nos puede decir de estos posibles cambios? ¿Qué se sabe? El presidente anunció en algún momento de que era necesario ver una reestructuración de
del gabinete ministerial, ¿no? Y que eso indudablemente lo iba a decidir en estos días. Y bueno, estamos seguros de que el presidente, recogiendo el sentir de la población y pensando en el país, estará evaluando qué ministerios y qué profesionales también van a ocupar esas carteras para darle tranquilidad al país y cumplir los compromisos que ha anunciado en campaña y los ha ratificado el 28 de julio en el Congreso de la República. Ustedes tienen, digamos, un nombre, han hecho propuestas de posibilidades de ministerios. Hay trascendidos, por ejemplo, que una parte de Perú Libre insiste con el señor Nájar, ¿no?, que fue voceado anteriormente como presidente del Consejo de Ministros, luego entró el señor Bellido, etcétera, etcétera. ¿Ustedes han puesto sobre la mesa nombres? Bueno, el presidente llamaba a todos los partidos a conversar, ¿no? Y ahí también tenemos que recordar algo. En la segunda vuelta, la señora Verónica, cuando se acercó que iba a apoyar a la campaña, pero sin condiciones, ¿no? Y bueno, vemos que al final... El ministro de Educación es militante de Juntos por el Perú, ¿no? Claro, al final vemos que esas palabras no han sido ciertas, ¿no? Vemos que hay condicionamientos, pero indudablemente que hay que hacer recordar que quien ha ganado las elecciones también es Perú Libre con el profesor Pedro Castillo, ¿no? Y los aliados bienvenidos, pero tampoco pueden estar poniendo condiciones. Bienvenidas las sugerencias y propuestas, ¿no? Ahora escuchábamos declaraciones de parlamentarios que proponían que el pleno sea virtual, que los plenos sean virtuales mientras se supere esta situación de la tercera ola. Había incluso la posibilidad de que la legislatura se amplíe más allá del 17 de enero. ¿Cómo observa usted que el Congreso debe afrontar esta ya tercera ola oficialmente anunciada? Bueno, esperamos de que esto no trascienda más y esperamos también de que la prevención se pueda dar en todo el país, no solamente los congresistas. Hay varios congresistas. Claro, que ya se ve que han sido contagiados y esperamos que no trascienda por el bien de la población. Y bueno, se evaluará pues sobre la ampliación de la legislatura o no, ¿no? Porque hasta el momento es el 17 de enero, es la ampliación que se da ahora en diciembre, y determinando, de acuerdo a la evaluación que se puede hacer, tanto en la bancada como en el pleno, se evaluará eso, ¿no? Para terminar, ahora sí, ¿cuáles son las prioridades de su bancada, o por lo menos de la línea de la bancada que usted representa, de aquí en adelante en el Congreso? Bueno, tenemos ¿Cuáles varios... son las leyes más importantes, los proyectos? Tenemos proyectos de ley, en el caso de educación, el 30% que se apruebe para el pago sin juicio para todos los maestros. Tenemos también otro proyecto de ley en la bancada también, que es la masificación del gas, que también es un anuncio del presidente, ¿no? También tenemos la reforma tributaria que anunció el presidente, y hay proyectos de ley también que hemos presentado sobre que los candidatos que van a postular ahora a este proceso electoral municipal, sea municipal, regional y las congresales y presidenciales, no tenga deudas. Entonces, el que desea participar, que cancele sus deudas, ¿no? Porque también es un problema de que muchos políticos que han postulado entran para pedir la exoneración de sus deudas, y eso le hace un grave daño al país. Una miradita a Infocorp antes. Claro, claro, ¿no? Indudablemente deben dar el ejemplo los candidatos. Y usted dice que piden exoneración de las deudas que vía proyectos de ley incluso, o sea, es un conflicto de interés pues escandaloso en ese caso. Claro, ya se ha visto en legislaturas anteriores, ¿no? Bien, Edgar Tello, congresista de la bancada de Perú Libre, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, regresamos, seguimos con el ámbito parlamentario, vamos a conversar vía remota con Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular. Le damos las buenas noches y le deseamos también un feliz año nuevo a Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular. ¿Cómo está, congresista? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, muchas gracias por el saludo. Igualmente, el mejor de los éxitos y que todo vaya bien este año. Ojalá así sea. A ver, cuénteme una cosa. Suena un tanto, hay ya muchos comentarios en redes, suena muy curioso esto que la fiscal de la Nación anuncie el inicio de una investigación contra un presidente de la República y que de inmediato
anuncie también que esta queda suspendida hasta el final del mandato del mandatario, del presidente de la República. Y suena insólito porque suena insólito, digamos, para ambas vías, tanto para quienes puedan considerar que esto desestabiliza, ¿no?, a un gobierno por obvias razones, y tanto para los críticos, ¿no?, de ese gobierno que en todo caso reclamaban pues una investigación que llegue a algo. Ya se sabe que al presidente de la República no se le puede acusar hasta el final del mandato. ¿Qué opina usted de esta decisión de la fiscal de la Nación? Bueno, resulta inverosímil, resulta ciertamente hasta se podría decir un saludo a la bandera, un show nada más, el hecho de que se le abra investigación y se suspenda inmediatamente la misma, ¿no? Si bien es cierto, al presidente no se le puede acusar, pero sí puede continuarse las investigaciones. Sí puede proceder a investigarse el presidente, recabar los indicios revelados, perdón, los indicios reveladores que puedan haber respecto a los presuntos hechos de corrupción en los que él estaría involucrado. Es más, yo creo que la fiscal de la Nación debería continuar con esta investigación y hasta la etapa que corresponde, nada más, ¿no? En todo caso, le corresponde, pues, al Congreso de la República alternativamente continuar con esas investigaciones a través de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Ya que la Fiscal de la Nación no tiene pues desde la mínima intención, creo yo, de encontrar una llegar a buen puerto en todo caso respecto a las investigaciones. La fiscal más bien lo que está haciendo es de salvar responsabilidad de sí misma, ¿no? Bueno, peculiar entonces esta decisión, o en todo caso el añadido, ¿no?, de advertir que esto queda suspendido por 4 años más. Pero bueno, Acción Popular, No la compartimos. hemos escuchado me parece, sus propias declaraciones en su calidad de vocero. ¿Acción Popular está reclamando cambios en el gabinete? Bueno, ahí hay problemas con algunos ministros que no están dando la talla, ¿no? El ejemplo claro es el tema de la seguridad interna en el país. La violencia por la delincuencia común se ha acrecentado terriblemente. Hay, además de ello, un terrible y alarmante crecimiento del narcotráfico en la zona de la selva. Y esto parece que al ministro del Interior no le preocupa en lo mínimo, o por lo menos no muestra algún tipo de estrategia para poder combatir tanto la delincuencia común como la delincuencia organizada, que ha venido en aumento terriblemente, ¿no? Preocupa también la presencia del ministro de Transportes, por cuanto al parecer el ministro no está tomando buenas decisiones. Y si no está tomando buenas decisiones, pues tendría que evaluarse su permanencia. Yo creo que... Perdóneme ahí, congresista Vergara, pero yo entiendo que Acción Popular no ha anunciado su intención de apoyar la moción de censura precisamente contra el ministro Silva. ¿Hay algún cambio al respecto? La bancada aún no ha tomado una decisión distinta a la que ya se conoce. La bancada, si bien es cierto, yo como vocero de la bancada puedo tener una opinión personalísima, pero la bancada finalmente tiene que tomar una decisión de manera colegiada frente a una moción tan importante y tan trascendental como es una moción de censura. En todo caso, cuando esta moción sea presentada, porque estamos seguros de que así va a ser, en todo caso, ahí nosotros vamos a tener que evaluar como bancada cuál va a ser finalmente nuestra posición y nuestro voto, ¿no? Pero particularmente yo creo que por lo menos el ministro tendría que evaluar sus decisiones, ¿no? Y el presidente tendría que evaluar la permanencia de ministros que, como ya desde el inicio de la gestión presidencial vienen equivocándose. En todo caso, hay ministros que quizás vienen equivocándose y eso hacen daño a la gestión, hacen daño al gobierno, ¿no? Nos ha dado un par de ejemplos. ¿Ustedes están apostando por un recambio mayoritario del gabinete o, digamos, este tipo de cambios un poquito más quirúrgicos, más específicos? No, yo creo más bien que debería hacerse un cambio más profundo. Tenemos a una primera ministra que, si bien es cierto, tiene un discurso pro pueblo, y eso está bien, tiene un discurso y tiene de alguna manera una posición en favor del pueblo, pero
ha cometido graves errores respecto al respeto a la inversión privada, respecto a la minería. Tenemos una primera ministra, debemos tener un gabinete y empezando por el presidente del Consejo de Ministros, que tiene que ser una persona que garantice la inversión privada, que garantice que no se corte la fluidez económica en el país, pero también garantice pues una economía y un gobierno con rostro humano, ¿no? O sea, un componente social, pero al mismo tiempo pro inversión privada. Exactamente. En estos tiempos parece difícil, ¿no?, encontrar ese equilibrio. Sí, pero eso se va a encontrar siempre y cuando el presidente tenga una apertura más, digámoslo, quizás un poco más transparente frente a las otras fuerzas políticas, ¿no? Porque no solamente es el hecho de reunirse con los voceros, reunirse con los líderes para la foto y después seguir en lo mismo, ¿no? Eso no le lleva nada al presidente. Bien. Yo creo que tiene que haber una apertura, más sinceridad de su parte y las decisiones tienen que ser precisamente decisiones tomadas en consenso. Yo creo que su gobierno está tan debilitado que si lo quiere sostener solo o solamente con su sector, con el que le tocó empezar la gestión, no va a llegar a buen puerto. Y es el momento de que el presidente haga un gobierno de ancha base, que convoque a todas las fuerzas políticas, pero de verdad, no solamente para la foto, no solamente para una reunión protocolar, sino sentarse a estructurar una hoja de ruta, una línea de trabajo en beneficio del país, con la presencia y la participación de no solamente las fuerzas políticas principales, sino los técnicos. Ahora, que bien, a través de la sociedad de industria, a través de las cámaras de comercio, a través de los mismos sindicatos, quizás se pueda encontrar buenos profesionales que puedan servir precisamente a sacar adelante el país. ¿Cómo estar en contra de un gobierno de ancha base? Pero, ¿qué pasó con Acción Popular? Que cuando hubo un ministro del partido le exigieron que se vaya al partido. No, lo que pasa es que ha habido, lamentablemente, de parte de algunas personas individuales que han pretendido pues, usar el nombre y la imagen del partido para poder hacerse de algunos cargos, ¿no? Y nosotros como partido no podíamos defender eso. Si hay un ministro del partido, tiene que ser uno, primero, que tenga las suficientes credenciales mínimas para ocupar el cargo. Y segundo, pues, que tiene que ser un consenso de la institución política, pues, de que estas personas estén en el cargo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular, por acompañarnos. Vamos a ver finalmente cómo este cubileteo, ¿no?, aterriza en resultados, si es que aterriza, ¿no?, si es que aterriza finalmente. Gracias. Vamos a continuar. Por supuesto, hoy hemos transmitido la conferencia de prensa del ministro Hernando Ceballos, acompañado además de la plana mayor del sector salud, dando los detalles del por qué ya estamos en una tercera ola y por qué se están tomando medidas adicionales. No estamos hablando, claro, de nuevos confinamientos, pero sí de ajustar, evidentemente, no solamente el tema de la vacunación, sino también el seguimiento de los casos, ¿no? Todo el tema de los diagnósticos, de poder tener el servicio, ¿no?, incluso pues a domicilio para poder establecer y descartar si es que va a necesitar, ¿no?, aislarse o no, si es que efectivamente tiene el COVID. Y bueno, se han dado realmente informes importantes sobre la situación de las camas UCI, la situación del oxígeno, en qué pie no nos sorprende, porque digamos nos encuentra, ¿no?, esta tercera ola. Vamos a interpretar estas informaciones y estas cifras con Juan Carvajal, ingeniero electrónico y analista de datos. ¿Cómo está, Juan? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, gusto en saludarle. Veía un tuit que usted publicaba y decía, ojo, si bien es una tercera ola en términos de casos, ¿no?, lo cual es cada vez más evidente, no podemos decir lo mismo en términos todavía de hospitalizaciones y fallecidos. Eso se esperaría si analizamos la curva, por supuesto, con el añadido de los importantes niveles de vacunación, que esa suerte de dualidad se mantenga, que podamos tener una buena cantidad de contagiados sin que necesariamente aumente el número de víctimas mortales. Sí, y agregado a eso, sobre todo que el contexto actual
el incremento de contagios o infecciones está dado por la variante Omicron y sabemos que la variante Omicron es altamente infecciosa, pero no es tan letal. Y lo hemos visto y lo estamos viendo en otros países o en Sudáfrica, donde ya la curva de contagios está bajando, pero en ese periodo de más de un mes de sube y baja no se ha producido una crecida de muertes e inclusive en el caso particular de Sudáfrica no tiene una alta tasa de vacunación como sí lo tiene Perú, pero Sudáfrica sí tiene una alta infección como nosotros, por ejemplo. Muy interesante. El cuadro que tenemos en pantallas es precisamente ya para la situación peruana, ¿no? Vemos en la línea roja, Juan, el promedio de casos y vemos cómo claramente, pues, ¿no? Entras a esta curva que va en subida, esperamos, ¿no? Que no sea un olón, sino una olita, pero que va claramente en subida y se despega, se divorcia de la cifra de víctimas mortales que se mantendría, básicamente. ¿Cómo podemos interpretar esto? Correcto. Lo que uno observa en esa curva, la roja, que es de contagios, y la negra, que es de muertes, entre la primera y segunda ola van acompañadas, van juntas. Y ve usted que en el peor momento de la pandemia, allá por abril del 2021, el promedio de muertes estaba por encima de 800 por día. Empezamos ya a buen ritmo la vacunación y el promedio de muertes ha ido descendiendo a tal modo de que llegó a septiembre y el promedio se ha mantenido octubre, noviembre, diciembre alrededor de 30, 35. Eso quiere decir una reducción de más allá del 95% y eso es vacuna. Entonces, lo que estamos viendo acá es que las vacunas están salvando vidas. Si bien es cierto, se están observando infecciones, pero la curva recta, horizontal de fallecidos se mantiene constante. Y lo que se espera de aquí en adelante es pues, que, más allá de las infecciones por Omicron, que se mantenga esta línea, pero va a depender de mucho de la respuesta del sector salud, la respuesta hospitalaria, ¿no? Hoy el ministro Ceballos, ahorita regresamos a la respuesta hospitalaria, pero hoy el ministro Ceballos confirmaba ya con data local lo que ya sabíamos un poco de estudios internacionales, es decir, que la grandísima mayoría de personas hospitalizadas y que lamentablemente en algunos casos llegan a fallecer en estas circunstancias son no vacunados. Eso se repite, como digo acá, 92, 95% son no vacunados. ¿Qué podemos añadir sobre esa data? Eso quiere decir que sí hay un porcentaje, así sea muy bajo, de vacunados que lamentablemente llegan a fallecer. Sí, sí llegan a fallecer, pero cabe precisar que la gran cantidad de personas vacunadas son mayormente con comorbilidades o son adultos mayores que inclusive no han llegado a completar su tercera dosis de refuerzo. Por eso es importante incidir en eso. Pero eso sí, en el global, el mayor porcentaje son personas no vacunadas. Perfecto. Y lo que por supuesto refuerza el mensaje, ¿no?, de la importancia de la vacunación, las cifras todas van exactamente en la misma dirección. Usted señalaba que ahora mucho va a depender esto, por supuesto, de los cuidados que tomen las personas, pero también de la capacidad de respuesta hospitalaria. ¿Cómo estamos en ese punto y cómo ha observado usted lo que nos ha informado hoy el ministro Ceballos? Sí, en efecto. Lo que sucede, por ejemplo, yendo al tema de los contagios, ¿no? Hoy se está viendo leves, moderados, que si bien es cierto, no están llevando a un despegue rápido en cama de hospitalización ni tampoco en UCI. Lo que se observa, por ejemplo, es que hoy que a nivel nacional el 50% de la ocupación en UCI se tiene sobre el total, pero eso es a nivel nacional. Cuando uno ya disgrega por regiones, ahí hay que, digamos, poner bien el ojo sobre la lupa y ver qué región está haciendo falta camas. Por ejemplo, hoy día, de las regiones que están por encima del 60% de su capacidad, o sea, de ese umbral, es el caso de Lambayeque, que apenas tiene actualmente 8 camas, pero esas 8 camas disponibles, mire usted que son del sector privado. Todas sus camas de salud, todas sus camas que pertenecen al gobierno regional están ya totalmente ocupadas. Entonces, hoy solamente dependen de las camas del sector privado.
Y lo mismo está pasando en la región Libertad, donde sigue creciendo la ocupación en UCI. Pero ahí también es importante es que hoy, digamos, no todo es COVID. O sea, hay que ver las otras enfermedades y ver cómo está, digamos, incrementándose o no las camas destinadas para otras enfermedades, ya sea en UCI o en hospitalización. Y hoy, por ejemplo, se observa que, si bien es cierto, en COVID las camas destinadas para UCI están en el 50%, pero las camas destinadas para no COVID ya en este momento están por encima del 70% de su capacidad totalmente ocupada. Por eso es importante de aquí en adelante monitorear esto, ¿no? O sea, que los casos leves, moderados, sean fácilmente detectables, sean rápidamente aislados también, ¿no? Bien. Juan, cuéntenos, ¿ha podido usted hacer cruces? Nos acaba de decir, ojo, cuando nos acercamos un poquito más a determinadas regiones, ya la mirada comienza a ser más preocupante. Y usted ha señalado el caso de Lambayeque, por ejemplo. ¿Ha podido hacer cruces con respecto a niveles de vacunación en las regiones y ya la situación ahora mismo con respecto a hospitalizados y fallecidos, si es que cabe, en esas mismas regiones? Mejor dicho, ¿le está yendo peor a las regiones que tienen menos vacunados? Mire, tenemos, digamos, las regiones con menor tasa de vacunación, Loreto, Puno, Madre de Dios, Ucayali, pero fíjese usted que no. O sea, Ya. en este momento inclusive no se observa incremento de ocupación hospitalaria ni UCI, ni de contagios inclusive. Interesante entonces ese, poder tener esa información. Y ahora, viendo lo que ha sido la respuesta en otros países, porque seguramente estas medidas que se han anunciado van a ir de alguna manera modificándose. Hemos visto países que han tenido retornos presenciales a clase y han tenido que poner neutro, ¿no? Estados Unidos, varios estados, me parece que eran como 400.000 niños que han regresado a casa, etcétera, etcétera. Aforos se han variado enormemente. Países que ya estaban, digamos, en modo muy laxo, que ya no exigían la mascarilla en la calle, lo vuelven a hacer. Esto ocurre incluso en países con altísimo nivel de vacunación, como ocurre en Europa. ¿Se esperaría también que en el Perú estas condiciones vayan variando en los próximos días y semanas? Estoy hablando de las playas. Hoy pasé, por ejemplo, por Chorrillos para ver cómo iba el tema de las playas que hoy se reabrieron y bueno, veías pues una cantidad bastante importante, irónicamente, al lado del Vacunacar, ¿no? Sí, en ese aspecto es muy importante saber pues que en espacios abiertos sabemos que el riesgo de contagio es mucho menor, pero claro, siempre evitando las aglomeraciones, que haya el control respectivo y al menos cuando uno analiza o ve la situación en el contexto mundial en algunos países, no se ha visto pues que al menos que si la gente yendo a las playas, por ejemplo, y guardando la distancia, no es que conlleve a un mayor incremento de contagios, claro, siguiendo las medidas de bioseguridad ya conocidas. Entonces, ¿Es posible ir a la playa y cuidarse entonces? correcto, claro que sí, es posible. Y lo otro también, no ir a los lugares donde hay alta aglomeración como los centros comerciales, ¿no es cierto? Y siempre guardar la distancia. Y las medidas que ya conocemos en estos casi 2 años de pandemia que tenemos Claro. en el Perú. Para terminar, hoy el ministro también habló de Lima y Lima también, por supuesto, como megalópolis, tiene situaciones diferenciadas. ¿Cuáles son los distritos que más preocupan ahora mismo? Todos los distritos de la jurisdicción de Lima Centro, prácticamente todos. En este momento, es más, de los 43 distritos que tiene Lima Metropolitana, 33 distritos tienen ya la particularidad de la curva Omicron. Y si hablamos de Lima Centro, estamos hablando en este caso de Lima Cercado, de Magdalena, La Molina, estamos hablando de San Isidro, de San Borja, por citar algunos en la cual pues, se observa una alta crecida de casos, ¿no? Claro, y Ceballos señala que es prácticamente inevitable que esa curva también se vaya a mover hacia los distritos más populosos, como pasó en un principio de la pandemia en realidad. Sí, inclusive ya se viene viendo en los distritos de la jurisdicción de Lima Norte, Los Olivos, Comas, en Lima Este también se viene observando en La Molina, en Lima Sur, Santiago de Surco, Chorrillos. Entonces, yo le digo, de los 43 distritos, 33 al menos ya tienen esa particularidad
de una curva Omicron. Inminente entonces que se tome, ¿no? Omicron Lima y por supuesto el Perú como la variante dominante. Gracias Juan Carvajal, ingeniero electrónico y analista de datos, por estas importantes aproximaciones y actualizaciones frente a los números de la pandemia. Vamos a continuamos, ¿no? Continuamos ahora mismo, sí, en estos balances sectoriales relacionados, por supuesto, con la marcha de la economía, cerrando un año, comenzando el otro, con Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de ADEX, por supuesto, exministro de Comercio Exterior y Turismo, para hablar de las exportaciones peruanas. Edgar, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto escucharte y bueno, aprovechar para desearte un feliz 2022 y a todos los peruanos, que tengamos un 2022 que nos permita superar todos los inconvenientes que estamos enfrentando. Lo mismo, y me sumo a esa esperanza. ¿Cómo hemos cerrado nuestros números de exportaciones, digamos, no solamente con respecto a lo que podría ser el efecto rebote frente al primer año de la pandemia, sino a las variables prepandémicas? Bueno, el año 2021 ha sido un año de una recuperación real de las exportaciones peruanas. Vamos a alcanzar un nivel histórico, un récord histórico. Vamos a alcanzar los 54.800 millones de dólares. Hemos alcanzado, ya hablando de que el año cerrado, ¿no? Y esto ha significado un crecimiento de cerca de 32% con relación al año 2020, que fue el año de pandemia, y como comprenderán hubo una contracción también muy fuerte ese año. Sin embargo, si lo comparamos con el año 2019, es decir, antes de la pandemia, igual hay un crecimiento importante, de 18%. Es decir, las exportaciones peruanas han logrado expandirse de una manera importante en 2021. Básicamente tres factores. Tú has mencionado uno importante, el rebote estadístico después de una contracción tan fuerte como la del año 2020, el crecimiento de la economía mundial más acelerado del esperado. Recordemos que la economía del mundo este año va a crecer cerca de 6%, perdón, 2021, ha crecido cerca de 6%, es decir, es un crecimiento brutal para la economía mundial. Hay que tomar en cuenta que antes de la pandemia el promedio anual de crecimiento del mundo era 3%. Entonces estamos hablando de un crecimiento muy acelerado. Y el tercero componente ha sido la rápida reacción del tejido empresarial peruano exportador, que ha reaccionado rápido, se ha adaptado rápido a las nuevas circunstancias, a los protocolos exigidos en el comercio internacional. Han habido inconvenientes, por supuesto, la logística, sobre todo la logística de transporte marítimo, el incremento de muchos precios de insumos que sirven también para fabricar y para a su vez exportar productos, y por supuesto la propia dinámica de la economía y la política interna que genera esto, ¿no? Ahora, antes de pasar a este tema tan crucial que usted toca, que es el de la crisis logística, ¿qué podemos decir frente a este argumento, ¿no?, que muchos señalan, que dicen, oigan, sí, se ha marcado un récord, pero esto se explica más por los precios que nos favorecen que por los volúmenes de exportación? ¿Qué tan cierta es esa crítica y en todo caso, qué tan, digamos, qué tanto contraste hay en estos números? ¿Nuestros volúmenes efectivamente se han incrementado? Bueno, hay parte de realidad. Si tomamos en cuenta cuál es la composición de nuestras exportaciones, el 60% de todo lo que el Perú exportó el año 2021 son minerales. En cuanto a los minerales, si nos concentramos solo en minerales, el crecimiento de las exportaciones mineras ha sido importante en 2021. Estamos hablando de un crecimiento de 32%, similar al crecimiento del total de las exportaciones. Sin embargo, si diferenciamos volumen versus precios, ahí sí claramente vamos a ver algunas diferencias, ¿no? El volumen de exportación minera se contrajo 4% el año 2021. Hemos tenido menores volúmenes de exportación de cobre, de hierro, de zinc, de molibdeno. Sin embargo, los precios crecieron 40%, es decir, ha habido un escenario, el escenario de recuperación de la economía mundial, jalado por dos locomotoras como han sido Estados Unidos y China, impulsó los precios de los commodities de una manera muy importante, y eso ha favorecido y ha evitado ver cifras en negativo por la exportación minera, que es el 60% de todo lo que exporta el Perú. Si vemos más allá de la minería, hay un comportamiento positivo generalizado. Todos los demás sectores han crecido, el agro, la pesca, todas las distintas manufacturas. Pero aquí sí hay que tener también algún tipo de cautela. Existen sectores que en 2021 han alcanzado récords históricos, es decir,
estos sectores realmente se han recuperado. Estoy hablando, por ejemplo, del agro. La agroindustria peruana ha alcanzado un nivel récord histórico en 2021. Más de 8.800 millones de dólares. El sector sidero-metalúrgico, por ejemplo, que también alcanzaron niveles récord, pero el resto de sectores, algunos de ellos todavía ni siquiera han logrado sus niveles de 2019. Detengámonos un minuto entonces en el tema de agroexportación, que son, como decía, 8.807 millones de dólares al cierre. Había mucho temor con respecto a la performance de la agroexportación. Sabemos lo que pasó, ¿no?, con la ley de promoción, esta suerte de explosión social en medio de la pandemia. Se derogó esta ley, los agroexportadores estaban muy preocupados. ¿Esto quiere decir que sus preocupaciones eran de repente infundadas? Hay que entender la característica del sector. Recordemos que el sector agricultura tiene en sus principales productos que no se siembran de un mes al otro, ¿no? Entonces, hay productos como la palta, que ahora es una estrella de la exportación, sí, cuyo cultivo para iniciar su proceso de exportación toma 5 años. Entonces, todavía este 2021 estamos observando, y seguramente aún el 2022, el resultado de lo que se había invertido en años anteriores a la modificación de la normativa. La preocupación hacia adelante es que, sobre todo en el 2021, hemos visto cómo grandes empresas peruanas han empezado a invertir, por ejemplo, en Costa Rica. He tenido la oportunidad de estar ahí. He visto, digamos, sabemos de las compras de tierras que han hecho en Colombia. Algunos han ido a Uruguay, Ecuador. Es decir, también. Sí es cierto que ciertas unidades empresariales han empezado a invertir fuera del país, y esas inversiones obviamente van a dar su fruto en esos países de acá a 5 o 6 años. Y esa es la perspectiva en la que hay que preocuparnos en el Perú para ver si la exportación agroindustrial va a seguir con este comportamiento tan positivo en los próximos 4, 5, 6 años, o se va a ver afectada por esta salida de inversiones. Ahí está la preocupación. En el corto plazo es muy difícil por la característica, obviamente, de un sector que requiere de tiempo en la mayoría de su cultivo. Pero no es usted el primer especialista que me está advirtiendo sobre este tema de compra de tierras afuera, que preocupa de todas maneras en términos del optimismo que puede tener el inversionista para el caso del Perú, y seguramente podremos desarrollarlo más adelante. ¿Qué pasa? Usted decía, a ver, con el tema de exportaciones no tradicionales. Entiendo que de todas maneras el Perú se mantiene como líder en la región, pero por lo que usted me acaba de señalar, pues hay también claroscuros. ¿Qué podemos decir al respecto? Siempre pues las no tradicionales conllevan esta carga de valor agregado, que es a lo que quiere aspirar también el país en mayor medida, ¿no? Lo primero que hay que señalar es que la estrategia del Perú tiene que continuar impulsando las exportaciones no tradicionales. ¿Por qué, Enrique? Porque han demostrado ser más resilientes. En épocas de crisis profundas caen menos, y en época de bonanza crecen más. Entonces han sido más estables a lo largo del tiempo, incluso en crisis profundas. Esto está llevando a que este alcance un nivel histórico. Pero nuevamente, si lo comparamos con el 2020, todos los sectores no tradicionales, el agro, el textil, las prendas de vestir, la pesca no tradicional, el metal mecánico, es decir, las maquinarias, el químico, sidero metalúrgico, madera, joyería, todos crecen versus el 2020. Ahí hay cifras positivas. El problema es que algunos de ellos sí están marcando un récord histórico, pero la mayoría no. La mayoría todavía está enfrentando no recuperarse frente al 2019. Por ejemplo, la pesca no tradicional no ha llegado a niveles de 2019, el metalmecánico tampoco, la madera, la joyería tampoco. Y hay sectores que inclusive todavía no alcanzan su nivel máximo histórico. Por ejemplo, el textil confecciones, el año 2014 llegó a exportar 2.200 millones de dólares. Este 2021 han exportado 1.600 millones de dólares. Es decir, hay una recuperación frente al 2019, pero todavía no alcanza los niveles que alguna vez exportaron. Y en esa situación están textil confecciones, están, por ejemplo, sidero metalúrgico, entre otros. Entonces, hay como siempre, no hay que dejarnos llevar solo por la cifra agregada, sino hay que ver los detalles. En los detalles necesitamos impulsar la recuperación de sectores tan importantes como el textil confecciones, que es el mayor generador de mano de obra. Ojo, el multiplicador de mano de obra de ese sector es el más alto de la economía nacional. Y así como ese, otros que nos permitan seguir avanzando en la exportación. Y en ese sentido, hacia adelante, lo que se nos viene para el 2022 es también de decir cautela. Nosotros estamos estimando que las exportaciones peruanas van a seguir creciendo alrededor de 5%, pero ya estamos hablando de una cifra que muestra una clara desaceleración frente al 32% del año 2021.
Y básicamente estamos esperando eso porque esperamos un crecimiento de solo 4% en la exportación tradicional, debido a que ya los precios de los metales no van a seguir aumentando como lo hicieron en el 2021, y más bien un crecimiento de 7% en lo no tradicional. Es decir, lo no tradicional va a seguir teniendo un dinamismo importante. ¿Por qué? Porque los principales mercados, estoy hablando aquí sobre todo de Estados Unidos, van a seguir teniendo un buen comportamiento en 2022. La economía norteamericana se espera que crezca 4.95% el próximo año, debido a los paquetes de impulso que están teniendo. Y ese es nuestro principal mercado para la exportación con valor agregado. Junto con Europa, junto con América Latina, estas dos regiones van a crecer menos. Entonces, todavía hay un escenario que puede ser favorable si es que lo acompañamos con políticas sectoriales que impulsen la recuperación de estos sectores, que si bien se han recuperado frente al 2020, aún no lo hacen frente al 2019 y menos frente a los récords históricos que supieron tener en su momento. Por ejemplo, los textileros pues siguen criticando mucho el tema del dumping, se han ratificado, entiendo yo, algunas salvaguardias para algunos casos. Por ejemplo, ¿es ese tipo de mecanismos que se tendrían que impulsar o cuáles en todo caso? Para referirnos a este sector que usted subraya, ¿no? Es tan importante en empleo, que es una de nuestras preocupaciones. O sea, los números van caminando más o menos ahí, pero el empleo todavía estamos muy abajo, ¿no? Mira, en el sector textil y confecciones conviven dos grandes segmentos. Un segmento muy competitivo que abastece de una manera importante mercados internacionales. Son parte de nuestro orgullo, por eso vemos prendas de algodón en los mercados de Nueva York, prendas de alpaca en los mercados de Shanghai, etcétera. Es decir, es parte de la identidad nacional y del orgullo de nuestros productos bandera. Pero también vive con un sector orientado al mercado interno. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de los productores de gamarra, los productores de otros segmentos del nivel nacional que producen básicamente para el mercado peruano. Entonces, si hacemos primero esa segmentación, aquellos que son competitivos y que están sobre todo globalizados exportando han tenido un buen año y tienen que seguir avanzando y van a tener buenas perspectivas. Con respecto a los del mercado interno, ahí hay falencias de competitividad que van desde las capacidades de gestión que tienen estas unidades empresariales, la capacidad de financiamiento, la calidad de sus prendas y la innovación, el diseño, la moda, para poder estar siempre en vanguardia, ¿no? Y ahí más bien los problemas son de índole también, digamos que tenemos que luchar contra ilícitos aduaneros, por ejemplo, las malas prácticas del contrabando. Nadie habla, por ejemplo, de luchar contra el contrabando. Todos sabemos que el contrabando entra por el Callao, entra por Tacna, entra por Puno, pero muy pocas medidas se están haciendo para luchar contra ese problema que probablemente es el principal. Utilizar mecanismos como la salvaguardia, las medidas antidumping, siempre en el marco de los compromisos internacionales, siempre es pertinente si lo hacemos de manera técnica, pero obviamente estas situaciones, como ya lo ha pasado ya ha ocurrido en el pasado, probablemente lleguen a que no se encuentren esos problemas, porque realmente lo que está afectando a estos segmentos, nuevamente, son las falencias de competitividad y sobre todo ilícitos aduaneros que tienen que ver con contrabando y en algunos casos, por supuesto, con subvaluación. Y ahí tenemos que tener una SUNAT fortalecida, acompañada, por supuesto, con todo el estamento de justicia, que nos ayude realmente a luchar contra estos malos importadores que están introduciendo productos de contrabando o subvaluados, falsificando facturas y que afectan finalmente sobre todo este segmento de empresas que tienen en el mercado interno a su medio de subsistencia. Gracias, Edgar Vázquez, por compartir con nosotros estos detalles, porque como usted señala, una cosa es ver, ¿no?, el bosque, que se ve más o menos bien, y de ahí entrar, ¿no?, a focalizarnos en estos sectores que son además cruciales, insisto, para el empleo ya dentro del Perú. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a una pausa. Muchas gracias, Enrique. Ha sido buenas noches. Un placer. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Por supuesto, estamos en modo COVID, o mejor dicho, modo anti-COVID. Tenemos los números de la sala situacional. Vamos a revisarlos rápidamente. 3.709 son los casos confirmados en las últimas 24 horas. 134 altas, 25 fallecidos, ¿no? En la línea de lo que conversábamos con Juan Carvajal, seguimos en ese promedio que ojalá más bien bajara, pero seguimos en un promedio comparativamente bajo.
y estamos hablando pues de 3.714 hospitalizados. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos con Cara a Cara. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con Lucho Trizano todas las novedades deportivas con En Pared y nosotros nos reencontramos mañana con más. Que tengan una excelente noche.